Así que vamos a seguir adelante en nuestro propósito como iglesia de seguir formándonos a la imagen de Cristo, a la imagen de su palabra, a través de la Escritura y el verso a verso. Ese es el propósito que tenemos, ¿verdad? Que a través de la Escritura el Señor vaya formando su imagen en nosotros. Y seguimos estudiando esta preciosa palabra en el libro de Génesis, seguimos avanzando, vamos a tener la meditación durante toda esta semana en el capítulo 18, seguimos avanzando, ¿verdad? Todos estos eventos, todas estas enseñanzas que nos da la palabra de Dios. Recuerden lo que dice la Escritura, ¿verdad? Que toda esta palabra, toda la Escritura es inspirada por Dios y es de utilidad y es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos e instruirnos en su justicia, a fin de que seamos perfectos, que seamos maduros, seamos capacitados, ¿verdad? Para toda buena obra. Eso es lo que el Señor quiere, ¿verdad? Capacitarnos a través de la palabra para llevar ese efecto en nuestras vidas. El Señor se ha revelado a nuestros corazones y nos ha equipado para caminar en sus caminos, para manifestar su presencia. Esa es la revelación que hemos visto en este caso en la palabra de Dios con Abraham, ¿verdad? El Señor se presentaba delante de él como ese Dios todopoderoso, ¿verdad? Como ese Señor que le había sacado de ese lugar, de ese Ur de los Caldeos, lo había elegido, lo había llamado para que saliera de todos esos, de su casa, de su parentela, de su tierra, ¿verdad? Para poderle mostrar esa tierra que tenía prometida, ¿verdad? Para él y su descendencia. Y el Señor se ha revelado y el Señor se sigue revelando en esa revelación directa, personal, ¿verdad? Sabemos que Dios se ha revelado de una manera universal, ¿verdad? De una manera general, a través de todo lo que vemos, todo lo que existe nos cuenta la gloria de Dios, el cielo cuenta la gloria de Dios, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, ¿verdad? Por eso es importante, vemos la presencia de Dios en todo lo que existe, pero lo más importante de esa revelación, cuando Cristo se ha revelado a nuestros corazones y hemos entendido de qué se trata, quién es Él, quiénes somos nosotros y cuál es el único camino para tener comunión nuevamente. El pecado nos ha separado de Dios, pero hay un camino de reconciliación, el camino de la cruz, el camino de Cristo, el camino de su justicia. Y eso es lo que vemos que se va revelando, ¿no? En este caso a Abraham, ¿verdad? Él es el Dios todopoderoso, Él lo puede hacer todo. El Señor, cuando el Señor se presenta en todo su poder, entonces podremos caminar adelante de Él, podemos andar delante de Él y ser perfectos. Dice, ese era el pedido, ¿verdad? Yo soy el Dios Todopoderoso, andad delante de mí y sé perfecto. Ese es el pedido y el pedido es unidos a Él, conectados al poder. Entonces podemos andar delante de Él. Si no, no podemos, separados de nada podemos hacer. El poder está en el Señor, el poder está en nuestra comunión con Él. Entonces podemos decir, ahí podemos andar delante de Él. Él va empujándonos, es esa fuente de poder que nos habilita para caminar en sus caminos y ser perfectos en el entendimiento de que la perfección es caminar con Él, con la perfección de Él. Porque nosotros no tenemos esa capacidad. La perfección es el reconocimiento de nuestra incapacidad y caminar en Él. Sed santos como yo soy santo, dice el Señor. Sed perfectos porque yo soy perfecto. Entonces podemos caminar en ese camino de santidad conectados al poder de la santidad de Dios y ese poder que nos habilita, ¿verdad? Entonces, de esa manera entendemos, ¿verdad? Paso a paso, cómo el Señor nos va mostrando nuestra debilidad y su poder, ¿verdad? Entonces vamos viendo cómo Dios se va manifestando. Y ahí se ha manifestado en Abraham de esta manera, ¿verdad? Vamos a ver ahora en en estos eventos que se relatan aquí en el libro de Génesis, el capítulo 18. Acompáñame a leer todo el capítulo. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos hable, ¿verdad? Durante este día y durante toda la semana, que podamos estar reflexionando en este pasaje, ¿verdad? Que hable a nuestras vidas, que se haga vivo y práctico en nuestras vidas para que esa palabra se cumpla, ¿verdad? Y podamos dar testimonio de la presencia de Dios. Así que dice versículo 1, capítulo 18, libro de Génesis. Después le apareció el Señor en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Y dijo, Señor,
si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara, y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina, y amasa, y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas, y tomó un becerro tierno y bueno, y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche, y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos. Y él estuvo con ellos debajo del árbol, y comieron. Y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda, que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces el Señor dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó, diciendo, no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y el Señor dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que haga venir el Señor sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces el Señor le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra, según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante del Señor. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? Lejos de ti es hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió el Señor, si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor de ellos. Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizás faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo, no la destruiré si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo, quizás se hallarán allí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi Señor al hablar, si hablare, quizás se hallarán allí 30. Y respondió, no lo haré si hallaré allí 30. Y dijo, he aquí, ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizás se hallarán allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor si hablare solamente una vez. Quizás se hallarán allí 10. No la destruirá, respondió, por amor a los 10. Y el Señor se fue, luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Señor, te damos gracias una vez más que nos permites verte a través de tu escritura, Señor. Gracias por esta revelación que un día tú hiciste, Señor, a tu siervo Abraham. Asimismo, revélate a nuestros corazones, Señor. Permítenos ver, Señor, tu amor, tu misericordia, tu paciencia, Señor. Ayúdanos a entender todo tu plan que es perfecto, Señor, para nuestras vidas, Señor, y para la obra de tu nombre, Señor. Te damos gracias. Te pedimos, Padre, que esta palabra
sea llenando nuestros corazones, sea transformándonos, Señor, sea dirigiéndonos, sea redarguyéndonos, Señor, sea instruyéndonos, Padre, para que podamos seguir formando esa imagen tuya en nuestras vidas y como cuerpo, como iglesia, seguir edificando, Señor, tu testimonio, Señor, para la gloria de tu nombre. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Entonces vemos otro capítulo más en este evento, en esta desarrollo del plan de Dios, de la promesa de Dios, de la consumación de esta gran promesa que dio el Señor a su siervo Abraham, al padre de los creyentes, ¿verdad? El padre de los creyentes, Abraham, el gran patriarca del pueblo de Dios, el patriarca mayor, ¿verdad? Ese es Abraham, el que el Señor escogió para sacarlo, ¿verdad? Y poder ser ese padre de naciones, el que iba a ser el pionero de una gran nación para Dios, esa nación que venía por el precioso regalo de Dios de la fe. Eso fue lo que contó a Abraham como justo, ¿verdad? Porque creyó a Dios. Y eso le fue contado por justicia, ¿verdad? No fue que él tuvo una capacidad de obedecer, porque desde el principio de su llamado lo habíamos visto, ¿verdad? A un Abraham desobediente, a un Abraham que había recibido un llamado personal a salir de su tierra, de su parentela, de la casa de su padre, y ser llevado por las circunstancias, por las situaciones que le ataban, tal vez las relaciones familiares, que le impidió salir de su padre y seguirlo a él, ir a otros lugares donde Dios no lo había sacado, no lo había mandado, ¿verdad? Y dilatar, ¿verdad? Retrasar el propósito y la promesa de Dios. Igualmente en sus necesidades se dejó llevar por esa hambre que había habido en la tierra donde ya el Señor lo había puesto y había descendido nuevamente a Egipto, ¿verdad? Con consecuencias lamentables, ¿verdad? Porque vimos a un Abraham débil, ¿verdad? A un Abraham que faltó a la verdad diciendo verdades a medias, ¿verdad? Con su esposa, y todos esos eventos veíamos siempre esa debilidad del instrumento, pero ese poder y esa fidelidad de Dios para el cumplimiento de su plan y de su propósito. No se trataba de Abraham, se trataba del Señor que había llamado a Abraham y que Él es fiel para cumplir esa promesa. La promesa que de él saldría esa simiente, ¿verdad? Él, el hijo de la promesa en donde vendría esa final cumplimiento a través de Cristo, ¿verdad? En ese linaje que vendría de parte de Abraham a través de Isaac, el hijo de la promesa. También vimos hace un par de capítulos también cómo querían, viendo su situación, en este caso Abraham y Sarai, viendo su situación habían pasado muchos años, entonces el Señor había hecho una promesa y diciendo, ¿cómo vamos a hacer? No tenemos hijo, entonces tenemos que ver la manera de cómo hacer efectiva la promesa de Dios en nuestros propios caminos, y entonces escogiendo a la sierva, ¿verdad? En este caso a la esclava Agar, para que Abraham se llegase a ella, de ahí saldría la descendencia. Ese era el plan de ellos, decían, nosotros no podemos. Sara era estéril, Abraham ya viejo y Sara estéril, iba a ser imposible que sea por medio de Sara. Y entonces fue como el Señor nos mostró que en medio de todo siempre, de nuestro incapaz, el Señor seguía siendo fiel a su plan, seguía estando, ¿verdad? Mostrando, ¿verdad? En medio de cualquier debilidad de sus instrumentos, siempre el Señor cumpliendo esa promesa, ¿verdad? Igual iba a ser esa descendencia, igual había bendecido, igual se había presentado delante de la esclava, haciéndole ver que Él era el Señor, el Dios viviente, el viviente que le veía, ¿verdad? Y que le hacía regresar nuevamente a esa función de privilegio que tenía en este caso la esclava Agar, de estar sirviendo a los escogidos de Dios, y nuevamente haciendo la reflexión, ¿de dónde vienes? ¿A dónde vas? Regrésate, sé sumisa, sigue sirviendo. Entonces tú vas a ser bendecida, tu hijo va a ser bendecido, va a haber una gran nación que saldrá de ellos, 12 príncipes, tendrá 12 hijos y haré de él una gran nación. Aunque la promesa siempre va a ser por el descendiente de Sara, ¿verdad? Por Isaac. Pero veíamos cómo el Señor mostraba en todo momento esa misericordia y se revelaba a Dios, se presentaba delante de Dios, aparecía. Cada aparición de Dios en la Escritura es una aparición de Cristo, ¿verdad? Él es la imagen de Dios. Cuando vemos a un Dios visible, a un Dios que se aparece, vemos a Cristo siempre. Por eso nos encanta, ¿verdad? Ver cómo siempre está presente la imagen de Cristo, del Hijo. Dice la palabra en Colosenses 1:15, Él es la imagen visible del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible. Entonces vemos cómo a través de estas apariciones
siempre presenta y se revela, ¿verdad?, el plan de Dios a través de su Hijo, ¿verdad?, de Jesucristo. Y aquí está nuevamente apareciéndose, en este caso, aquí a Abraham nuevamente, ¿verdad?, de que se sella ese pacto. Veíamos que la señal de ese pacto, esa circuncisión que vimos la semana pasada, que representaba esa circuncisión del corazón, en donde todos obedecieron, los varones, ¿verdad?, en un mismo día fueron circuncidados, ¿no? Y vimos cómo el Señor llevó a obediencia a Abraham a esta señal, que era un poco difícil de entender. A veces tú dices, híjole, hay muchos eventos en la palabra en donde dices, ¿cómo pudo haber sido, verdad? No le encuentro mucha lógica que un mismo día sean circuncidados, lo que implica una operación de este tipo, ¿verdad?, esta circuncisión. Pero ahí está, y está escrito, y ahora lo creemos porque el Señor puso en nosotros esa capacidad, ese regalo de Dios, la fe en las cosas sobrenaturales, ¿verdad? Cuando vimos el arca de Noé, igual vimos y por fe entendimos que el Señor hizo, porque el Señor es todopoderoso. ¿Habrá algo difícil para Dios? Dice, ¿habrá algo difícil para Dios? Porque nosotros ahora se ha presentado ese El Shaddai, ese Dios todopoderoso. Entonces sabemos que todo es posible para Dios, y así lo hizo y lo cumplió. Que tú lo creas o no, no va a cambiar lo que Dios hizo y no va a cambiar el poder de Dios. Entonces le estamos siempre agradecidos de que el Señor ha depositado en nosotros algo especial, sobrenatural, que va más allá, hacia lo eterno, ¿verdad? El creer las cosas que son de Dios, que son eternas, y eso solamente por el Espíritu de Dios. Entonces vemos que así fue. Abraham obedeció. Él de 99 años se circuncidó, su hijo de 13, Ismael, también se circuncidó, y así todos los varones en ese día fueron circuncidados. Y así fue, porque así lo dice la Escritura, ¿verdad? Entonces, así pasó. Ahora el Señor se presenta delante del Señor en el versículo 1, capítulo 18. Después le aparece el Señor ahí en ese encinar de Mamre. Ya vemos que este es un sitio especial escogido por Abraham para habitar. Después vemos que se relaciona ahí con Hebrón, el sitio de donde están todo el pueblo hebreo, ¿verdad? En este mismo lugar, en ese sector de árboles, de encinos, dice encinar, ¿verdad? Le pertenecía tal vez a este Mamre, que era parte de los que aliados de Abraham cuando fueron a libertar a Lot, ¿verdad? Cuando vimos también, ahí estaba este Mamre, ahí estaba ahí su tienda, y ahí se le presentó el Señor cuando estaba ahí sentado a la puerta de su tienda. En el calor del día, en el momento más caluroso del día, el Señor se aparece. En los momentos en donde a veces arrecia el calor es donde el Señor se nos aparece, ¿no? Ahora hemos vivido estos días un poquito calurosos, ¿verdad? Y es cuando siempre el Señor dice, Señor, ¿qué hago aquí? 112 grados, Señor. Estaba viviendo en un lugar más, ¿no? Y eso más en ese día que se te truena el aire, no, está pesado, ¿no? El jueves de ahí, ¿no? Veías que la temperatura en vez de bajar empezaba a subir, no, tronó el aire, ¿qué hacemos, Señor? Ahí se aparece el Señor y nos muestra, ¿verdad?, su misericordia, su amor, y también a través de los instrumentos que lleva el Señor. También los hermanos que conocen de aire acondicionado van y reparan tu aire, y nuevamente vuelve el Espíritu a fluir, porque estabas en la palabra y decías, Señor, ¿cómo le voy a hacer para estudiar con esta temperatura? Pero estaba así Abraham sentado en el calor del día. Así estaba yo también el jueves sentado en el calor del aire tronado. Y estás diciendo, Señor, háblame, ¿no? Háblame, o sea, revélate, ¿qué estás diciendo? Y así son los momentos en donde tú estás pidiendo al Señor, estás reconociendo tu incapacidad, decir, no sé qué voy a hacer, pero yo sé que tú sí tienes un plan. Entonces el Señor va a presentarse, se va a presentar delante de ti. En este caso se presenta esta visita que vemos aquí, esta visitación de estos tres varones, de donde dos de los cuales eran los ángeles, ¿verdad?, que acompañaban al Señor. Así le da en el transcurso de este pasaje. Vemos que dos eran los ángeles y uno era el Señor, y Abraham lo pudo reconocer. Abraham tenía esa comunión con el Señor que le permitió reconocer a Cristo, su Señor, ¿verdad?, que estaba presentándose cuando alzó sus ojos y los miró, y habían tres, pero sabía que uno era el Señor. Cuando dice tres varones que estaban junto a él, inmediatamente cuando los vio, él salió a recibirlos. Él sabía que no eran solamente visitantes, era el Señor que le estaba visitando a Abraham. Había un propósito especial en ese momento, y él entendió, ¿verdad?, en este caso, que era él, ¿verdad? Cuando salió a la puerta de su tienda, lo recibió, y con la actitud correcta, postrándose en tierra, reconociendo que necesitaba de esa visita, ¿verdad? Entonces pudo reconocer y le dijo, ahí está, diciéndole, Señor,
Si he hallado gracia, versículo 3, en tus ojos, no pases de tu siervo. Aquí hay muchas cosas que podemos ver, ¿verdad? En esta, el Señor lo ha escogido, ¿verdad? A Abraham como su siervo. Ahora, él entiende que es siervo de Dios. Él entiende que es por su gracia. Él entiende que todo lo que él puede hacer es por la gracia de Dios. Él había sido escogido y había tenido esta responsabilidad, ¿verdad? De responder a ese llamado de Dios. A veces entendemos, ese va a ser el tema de esta semana, no sé si tenemos ahí el tema, las responsabilidades de un padre espiritual, cuando el Señor te ha escogido, ¿verdad? Y entonces te permite reconocer a quien te escoge. El Señor te equipa, ¿verdad? Y te hace privilegiado, pero responsable también en todas las cosas que el Señor te va a llevar a hacer. Entonces, de hecho, el objetivo es eso, entender esas privilegiadas responsabilidades que conlleva la revelación de Cristo, la revelación de Cristo al corazón de los padres. En este caso, Abraham, como padre de la fe, como padre de multitudes, ya le había cambiado el nombre. Decía, no vas a ser solo enaltecido, sino que voy a cumplir mi promesa en ti. Vas a ser un padre de multitudes. Tu nombre, ¿no?, va a ser parte de esa promesa, del sello de la promesa, incluso en él, ¿verdad?, en el nombre. Entonces, aquí Abraham estaba simplemente manifestando ese poder de Dios que se había revelado en su vida. Él no confiaba en él. Él sabía, ¿verdad? Estaba temeroso. No temas, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Él es el que nos protege, el que nos cubre, el que nos ha prometido ese galardón sobremanera grande, y sabemos que es en ese poder, no es lo que nosotros hagamos. Y nos hace entonces servirle, en este caso reconociéndolo y con diligencia, humildemente, pues postrándonos, diciendo, Señor, ahora veo, tú te presentas en mi vida, no pases de mí. He hallado gracia delante de tus ojos, no pases sin mostrarme tu plan, ¿verdad? El Señor quiere revelarnos no solamente su presencia, sino sus planes, ¿verdad? Todo lo que Dios tiene para nosotros, el Señor quiere revelarnos, pero necesitamos tener esa comunión con Él. En este caso, Abraham estaba teniendo comunión con Dios, y el Señor le iba a revelar el plan que tenía, ¿verdad? Le iba a confirmar nuevamente su promesa y le iba a revelar el plan que tenía en este caso para Sodoma y Gomorra. Y vemos ahí entonces cuál es la actitud, ¿verdad? Ese postrarse en adoración primeramente, una adoración que es diligente porque sale corriendo de su tienda a recibirlos, postrándose, ¿verdad?, humildemente delante de ellos. Eso es lo que el Señor produce en este caso aquí, en estos versículos en Abraham, ¿verdad? Versículo 3, y dijo, Señor, nuevamente ahí vemos que Él se reconoce como siervo. Si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Esa es la gracia, ¿verdad? La gracia de Dios que se manifiesta en nuestras vidas nos constituye inmediatamente en siervos de Él. Es una gracia que produce gratitud y servicio, ¿verdad? Eso es lo que había hallado, eso es lo que he hallado delante de ti. No pases, yo soy tu siervo, déjame servirte, ahora te veo tu presencia. Mi vida tiene que traducirse en eso. Servirte, ven, vamos a lavar tus pies, ¿verdad? Como dice ahora el versículo 4, dice que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies. Esa era la manifestación de que habían entendido qué tipo de huésped estabas llegando a tu casa, ¿verdad? Entonces él dice, aquí hay que, ¿no?, traer agua, lavarles los pies, y esa era la actitud diligente que estaba teniendo Abraham, ¿verdad? Aquí está, vamos a traer un poco de agua, vamos a lavar vuestros pies, recuéstesen aquí debajo del árbol. Y enseguida fue y trajo comida, ¿verdad? Y traeré un bocado de pan para que sustentad vuestro corazón, y después pasaréis. Déjame primero servirte. No quiero que tu presencia pase sin permitirme esa oportunidad. Cuando el Señor pues te revela tu vida, lo primero que quieres es ¿qué puedo hacer, Señor? ¿Dónde te puedo servir? ¿Qué es lo que tú quieres de mí, verdad? En el servicio guiado por Él, no en el servicio que a uno a veces lo considera como conveniente. El Señor produce un servicio, una capacidad, una diligencia, donde sea, ¿verdad? Muchas veces queremos servirle en donde queremos, pero el Señor quiere que le sirvamos en donde no queremos, para que se manifieste ese poder que viene de Él, no de nuestras capacidades o de nuestros gustos en las actividades, donde quiera. Ahora, siempre eso es importante, ¿verdad? Pedirle al Señor, mi privilegio es servirte, donde quiera,
¿verdad? Diligentemente, no después de un tiempo, espérate Señor, te voy a servir después de un tiempo. No, ahorita déjame servirte, déjame traerte agua, déjame traerte alimento, déjame traerte este bocado de pan, ¿verdad? Quiero que tu corazón sea sustentado, ¿verdad? Y después pasaréis, ¿no? Porque dice el versículo 5, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Por eso había un propósito, ¿verdad? Que se manifieste esa presencia de Dios en la vida de Abraham y Abraham también manifieste ese gozo de servirle, ese gozo de haber encontrado esa gracia que le permite, en este caso a Abraham, servirles a estos visitantes ilustres, en este caso a los ángeles y al Señor que habían pasado cerca de él. Y entonces, dice el versículo 15, y ellos dijeron, pues sí, haz así como has dicho, sírvenos, ¿verdad? El Señor no te va a decir, no te preocupes, yo mismo voy a hacer todo. No, el Señor va a hacer su obra y va a generar ese servicio y va a permitir que le sirvamos, ¿no? Que nosotros seamos sus siervos. Sí, haz como tú has dicho, porque ese es el deleite, ¿verdad? El corazón de un siervo está en el servicio. Haz como has dicho, está bien. ¿Y cómo lo hizo? Dice, Abraham fue deprisa, nuevamente mostrando esa diligencia, a la tienda a Sara. Le dijo, toma pronto, empieza, ¿no? Hazte hábil, ¿verdad? Agarra la harina y la de mejor calidad, la harina flor, ¿verdad? La harina de mejor calidad. A veces no sé si aquí hay de diferentes calidades, pero esta era la flor de harina. Y entonces agarra las medidas que son para hacer los panes, ¿verdad? Tenemos que hacerles, ¿verdad?, este alimento a estos visitantes. Toma pronto estas 3 medidas de flor de harina, amásalos y haz esos panes cocidos ahí donde estás, ¿verdad?, en ese rescoldo. Y luego después se fue corriendo Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno, ¿verdad? Él tomó lo bueno, lo mejor de su ganado, porque sabía quién era el que le estaba visitando, ¿verdad? Y empezó y le dio al criado y este también, igualmente que su amo se dio prisa a prepararlo, ¿verdad? Ese servicio diligente que estaba mostrando aquí Abraham y sus siervos, en este caso Sara y su siervo, ¿verdad? Para preparar ese alimento para estos visitantes. Igual venía el banquete, tenía más elementos todavía. Dice, tomó también mantequilla, leche, el becerro que había preparado y los puso delante de ellos, ¿verdad? Ya está dándonos hambre de ver todo este banquete que estaba ahí con todo y mantequillita y leche y todo. Y ahí estaba, puso el banquete delante de ellos y él estuvo ahí. Se quedó ahí con ellos, debajo del árbol, viendo que estén bien atendidos, ¿verdad? La actitud de en este caso de Abraham, sintiéndose privilegiado como siervo de Dios, ¿verdad? Elegido de Dios, pero siervo. Siempre el Señor nos ha elegido para servirle. Ese es el punto en donde aquí está resaltando, ¿verdad?, la palabra, cómo lo hizo Abraham, ¿verdad? Ese servicio que mostró aquí Abraham por esa gracia que había recibido, esa actitud de adoración, esa diligencia, en este caso que él tenía, ¿verdad?, para poder servirles. Dice el versículo 9, y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? ¿Qué está haciendo? ¿Dónde anda? ¿Por qué me estás sirviendo solo tú? ¿Dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí está en la tienda. Entonces le dijo el Señor, ¿verdad? Es cierto, volveré a ti. Esta es una aseveración, ¿verdad? La certeza de la promesa de Dios, cuando el Señor nos muestra en su palabra, siempre es eso, de cierto, porque es lo que va a pasar. Y eso le estaba diciendo y estaba escuchando Sara, de cierto volveré a ti. Y según el tiempo de la vida, lo que tome, ¿verdad?, el nacimiento de un niño, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y esto es algo que está dicho y escrito, ¿verdad? En este caso, que eso sucedería, de que Sara tendría un hijo. Y Sara estaba pues ahí escuchando, ¿verdad?, a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Estaba escuchando. En su situación, estaba escuchando la promesa, viendo que el Señor estaba hablando con una certidumbre de que iba a cumplirlo. Pero en su naturaleza, ¿qué hizo, verdad? Sabiendo sus circunstancias, versículo 11 dice, ellos eran viejos. Y no solo viejos, sino bien viejos. Dice, Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada. No solo estaban ya un poquito, no estaban ya incapacitados para estas tareas de tener hijos, ¿no? Porque no solo que ya no tenían todo el vigor de la juventud, sino que también a Sara le había cesado la costumbre de las mujeres.
Sara era menopáusica. Ya no hay chance, ¿no? Normalmente ya no puedes tener, no solo que estás revieja, sino estás menopáusica, ¿no? Para que no sea, sí creo que la hago. El poder de Dios se iba a manifestar, ¿no? El poder de Dios en lo imposible. Pero ¿qué pasa en nuestra humanidad? Pues no lo creemos, ¿verdad? No creemos posible. ¿Cuántas veces el Señor nos hace promesas que decimos, no, es imposible, Señor? Y aquí es lo que hizo, ¿no? Se rió, ¿no? Se rió pues Sara entre sí. Estás bromeando, ¿no? No me estás viendo ya, ¿no? Y aquí el Abraham que está igual, ¿no? ¿De dónde, Señor? ¿Cómo? Da risa, ¿no? Da risa. Claro, pues para nuestra capacidad daría risa. Después de que envejecido tendré deleite, siendo también mi señor Abraham ya viejo. No, ¿verdad? Como Sara, ¿no le crees al Señor? No, es nuestra actitud. ¿Cuántas veces decimos, sí, Señor, pero eso no puedes? Eso es imposible, ¿no? Cambiarle a aquel, cambiar a aquella. No. Y así actúa, ¿verdad? De esa manera, pues es mostrándonos quiénes somos, ¿verdad? Siempre que nos vemos, yo me identifico mucho con esto, ¿verdad? Porque es lo que somos. Pero gracias a Dios que se manifiesta el poder de Dios, que va por encima de nuestra incredulidad. Ya Abraham mismo se había reído, ¿verdad? En el capítulo anterior, versículo 17. Y Dios veo, tal vez sí era una risa de gozo, de fe, pero yo veo mucha interrogante ahí en Abraham, ¿verdad? En esa risa también. Es lo mismo. Él estaba en mi situación. No puedes hacer esto, Señor. El Señor es todopoderoso. Ahí es donde se muestra el poder de Dios. No en la capacidad de los hombres, sino justamente en la imposibilidad del hombre. Entonces va a aparecer el poder de Dios para que toda gloria sea para Él, no para Sara y para Abraham, para Dios. Porque le dijo, yo soy el Dios todopoderoso. Tú vas a andar delante de mí. Tú vas a cumplir lo que yo te prometo porque estás plugueado, enchufado a mi poder, ¿verdad? Tú estás ahí porque yo te estoy empujando. Vas a ser perfecto porque yo soy perfecto. Si somos santos, porque Él es santo. No porque haya capacidad de santidad en nosotros. Él nos apartó y nos hace estar en comunión con Él para que manifestemos su santidad en nuestras vidas. Pero tenemos que estar conectados. Separados de mí, nada podés hacer. Cualquier instrumento, si no está conectado, no suena. Bueno, a no ser los acústicos, pero los que son eléctricos, si no están enchufados, no suenan, no cumplen su propósito, si no estamos conectados a la fuente del poder del Dios Todopoderoso. Jamás podremos caminar en sus caminos. Jamás podremos manifestar esa santidad. Ese reconocimiento de quiénes somos y de quién es Él, ¿verdad? Eso es lo que agrada a Dios, esa es la perfección que agrada a Dios. Su propia perfección le agrada. No la perfección nuestra, ¿cómo va a pedir algo que no tenemos? Pero sí quiere ver su presencia que nos hace caminar, su presencia que nos da esa capacidad de testificar quién es el poder, dónde está el poder. El poder se encuentra en Él, ¿verdad? Y así estaba incrédula, así como Abraham se rió. El Señor le dijo a Abraham, ya ni siquiera se dirige a Sara, le dice a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? Diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Por qué se ríe? Me está viendo a mí, yo soy el que tiene el poder. ¿Por qué se ha reído? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Seguro, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Que un rico entre en el reino de los cielos. Decías, pues si esos eran los que son bendecidos, los que tenían la puerta abierta de los cielos, y ahora dices que es como un camello que entre por el ojo de una aguja, así será que un rico entre en el reino de los cielos. Entonces es imposible. Claro que es imposible para ustedes, le decía el Señor. Pero lo que es imposible para ustedes es posible para Dios. Por eso el poder está en Él. Todo lo que vemos imposible a veces en cualquier circunstancia en la que estemos, Señor, ¿cómo la hago? ¿No la voy a poder? Sí, no la vas a poder hacer.
Por eso necesitas tener comunión con el poder de Dios. El Señor te va a permitir hacer lo que tú te sientes incapaz de hacer, para que brille Él, que no brilles tú, ¿verdad? Entonces es posible para Él. ¿Cómo que puede? ¿Cómo que no voy a hacer lo que he prometido? ¿Cómo de que será cierto cuando yo dije, cierto, tú tendrás un hijo? Y aquí dice, al tiempo señalado volveré a ti. Y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Sara tendrá un hijo. Al tiempo de la vida va a ser ese embarazo perfecto, ¿verdad? Ya le había dicho, de aquí a un año Sara tendrá un hijo. Y van a pasar algunos eventos en donde el Señor visitaría a Sara. En esa visita ella concibe y entonces se confirma la promesa, de que Sara estará dándole un hijo. ¿Por qué será el hijo de la promesa? Ese era el hijo en donde vendría esa simiente preciosa y poderosa del Salvador, ¿verdad? Ahí tenía que cumplirse. Pero ¿qué hizo Sara? Lo queríamos cualquiera de nosotros, ¿verdad? La negación por temor. No me reí, Señor. Una muequita nomás, pero no fue una risa. No, te reíste. O sea, estás delante del Dios omnisciente y le niegas. Muchas veces, ¿verdad? Estamos delante de la palabra de Dios, la palabra que es verdadera, y estamos negando la palabra muchas veces, ¿verdad? Estamos diciendo, en lugar de decir, sí, esto soy. ¿Para qué le quiero dar tintes de lo que conveniente o de lo que no es por temor, sino simplemente debemos caminar en la verdad, debemos decir, sí, me reí, o sea, perdóname, ayuda a mi incredulidad, le decía, ¿verdad? Cuando decían a Jesús, ¿verdad? Si puedes sanar a su hijo. Ayuda a mi incredulidad. No creo que puedas hacer esto. Ayúdame. En este caso ella quería, ¿verdad? Todavía cubrirse, protegerse. Y eso es lo que el Señor nos habla. No, nunca por temor niegues lo que está escrito, niegues la promesa, niegues lo que el Señor te está diciendo. Y Él lo afirma y dice, no es así. Sí te reíste. Sé genuino delante de Dios. Reconozcamos siempre que hacemos algo, ¿verdad? Que al Señor no le agrada. No neguemos. Pidámosle al Señor, ayúdanos a reconocer. Eso es lo principal, ¿verdad? Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Si escondemos, decimos que no hemos pecado, le hacemos del mentiroso y la presencia de Él no está en nosotros. Así es, tenemos que delante del Señor, esto soy. Y es lo más difícil, ¿verdad? A veces uno dice, ¿cómo le hago? O sea, no soy digno. O sea, aquí puede haber muchos más que tengan una capacidad mejor, ¿verdad? De poder transmitir esto, pero a ti te plació, Señor, y en mi incapacidad tú estás haciendo lo que era imposible. Yo también, porque te mostraste un día, porque un día te revelaste a mi vida, un día manifestaste tu poder que no era yo, ¿verdad? Igualmente, en este sentir de identificación con la imposibilidad para el hombre, el Señor se presentó a mi vida y entonces puedo depender de lo que Él hizo, porque se manifestó su poder, porque entendía lo que yo no podía hacer, que Él lo pudo hacer. Él obró el milagro. Obró el milagro de mostrarme quién era Él. No solamente lo que Él podía hacer, ¿verdad? Porque a veces decimos, sí, Señor, voy a creer en ti si me cumples el milagrito, ¿no? Si ahí está mi petición y a ver, si es que lo haces, pues, parece imposible, pero si tú lo haces, pues voy a creer lo que puedo hacer, ¿verdad? Y de una manera sobrenatural, ahora estábamos en un devocional con mis hijos y les decía, híjole, ¿qué puedo hacer? Yo quisiera que mis hijos caminen en la verdad. Simplemente, como dice aquí, ya vamos a ver cómo Abraham era, ¿verdad? Que iba a mandar a sus hijos y a su casa después de él que guarden el camino del Señor y que hagan justicia y juicio, ¿verdad? Ese es nuestro anhelo. Quisiéramos mandar a nuestros hijos a que obedezcan al Señor, pero ese es un milagro de Dios. Eso es obra de Dios, no depende del que corre ni del que quiere, dice, sino de Dios que tiene misericordia, ¿verdad? Pero les decía, un día, sin buscarle, el Señor se presentó en mi vida. Se presentó y se presentó su poder, me mostró toda mi incapacidad, mi vanidad, todo lo que estaba en contra de Él. Y así apareció en mi vida. Decíamos, no teníamos capacidad, ¿verdad? El Señor me habló directamente a mí en mi incapacidad, en mi esterilidad, en mi incapacidad de lograr mis planes. Y vi ese poder.
Y vi ese poder y vi cómo sí, este es el Dios Todopoderoso. Y entendí que eso había sido lo principal, el momento en que alcancé ese milagro que Dios había hecho en mi vida. Pero el Señor me quería mostrar un milagro aún mayor. No solo el poder de la acción, de lo que Él puede hacer, sino el poder de su presencia. El poder de lo que significa ahora conocer al Dios vivo, a ese viviente que nos ve, ¿verdad? Y así obró. Pues, mi esposa quedó embarazada cuando no podíamos tener hijos. Y de repente el Señor quitó ese bebé, se lo lleva. Y en una incertidumbre que le preguntaba al Señor, ¿por qué haces? Me revelas tu poder y ahora no me estás jugando conmigo, estás haciendo. Y simplemente el Señor, en un momento en donde, como vemos, ¿no?, la aparición, la revelación del Señor, en un momento de oración, no es que vino y una imagen y empezó a hablar, no, simplemente me mostró, hay algo más importante que yo quiero que conozcas, más importante de lo que yo puedo hacer por ti, es quién soy. Y quiero que conozcas que eso es lo mejor. Ese es el regalo más importante, descubrir quién es Dios, quiénes somos nosotros para poder entender el camino que Él trazó para que nosotros podamos tener comunión con Él y caminemos en ese poder. Y entonces dije, Señor, eso es, no importa lo que tú me des o no me des, lo importante es que hoy te conozco y hoy puedo caminar contigo en ese poder, en ese conocimiento. Y así el Señor ha ido trabajando en nuestras vidas. Y el Señor pues nos regaló, pues, no solo uno, nos regaló otro más y otro más, otro, ¿verdad? En ese poder, en ese entendimiento de que cada cosa el Señor hacía las cosas perfectas en su tiempo, para que nuestra vida camine en dependencia de Él. No en nuestra capacidad, no en decir ahora sí, ya tienes lo que querías y ahora sí te vas atrás del milagro en lugar de irte atrás de quien realmente tenía el poder, ¿verdad? Tenía el poder de hacer ese milagro. Por eso el Señor sigue trabajando en nosotros, sigue trabajando. No le neguemos ese poder, ¿verdad? No hay ninguna cosa difícil para Dios. No hay nada difícil. Él es Dios y Él es el Dios todopoderoso, ¿verdad? Para sus fines el Señor va a cumplir, ¿verdad? Y así fue, pues se presentó, pues en medio de esa situación, el Señor dice, pues ya pasé por aquí, está mi siervo. Los varones, los ángeles que estaban junto al Señor, se levantaron de allí, versículo 16, miraron hacia Sodoma y Abraham iba con ellos acompañándolos. Abraham iba a dejarlos, se los seguía, ellos iban hacia Sodoma. Pero el Señor se puso, ¿verdad? En ese sentido, se preguntaba y decía, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Es mi siervo. ¿Cómo le voy a encubrir mi plan? Si lo he escogido, ¿verdad? Lo voy a hacer padre de nación, lo voy a hacer una nación grande. Va a ser de ahí, van a ser bendecidas todas las naciones, va a cumplir la promesa, va a cumplir lo que yo lo he elegido, la función para lo que él he elegido. Tengo que descubrirle el plan. Y eso es lo que pasa cuando le servimos al Señor, ¿verdad? Estamos en servicio, el Señor nos va a ir revelando el plan, pero debemos estar sirviéndolo, debemos estar en comunión. Entonces el plan de Dios se va a ir revelando en nuestras vidas. Así fue, preguntó el Señor de esa manera, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte después de lo que yo voy a hacer con él, habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, él va a cumplir la promesa, ¿verdad? Él va a hacer el cumplimiento de la promesa. De él saldrán toda esa nación grande y fuerte, todas las naciones de la tierra serán bendecidas en él. ¿Voy a encubrirle esto a mi siervo? No, dice, porque yo sé, y esta es una de las cosas que aquí se presenta, ¿verdad? Que no habíamos visto antes, el propósito para el cual había Dios elegido a Abraham. Yo sé que mandará a sus hijos, y esa es una de las responsabilidades en este caso como padre espiritual. Él mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino del Señor. Ese es el anhelo de nuestro corazón, enseñarles a guardar los caminos del Señor. Nuestros hijos, no solamente los físicos, sino los espirituales, guarden el camino del Señor, hagan justicia y juicio. Apropiense de la justicia de Dios, revístasen de la justicia de Dios, entonces podremos caminar, ¿verdad?, en los caminos de Dios. No lo podemos hacer nosotros, pero Él lo puede hacer en nosotros, haciendo justicia y juicio para que haga venir el Señor sobre Abraham lo que ha hablado acerca de Él, ¿verdad? Ese es el plan de Dios para los que Él ha elegido. Él ha dado gracia, nos ha dado fe y nos da el poder para caminar en ese plan, ¿verdad? Para que se cumpla en este caso lo que Dios había prometido a Abraham, lo que había hablado acerca de él.
Y le expone, ¿verdad? En este momento, en el versículo 20, expone el Señor a Abraham diciéndole: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Y si no, lo sabré. Hay un clamor que llega delante de Dios. Siempre hay un clamor. El pecado siempre, ¿verdad?, clama, ¿verdad?, delante de Dios. Hay un clamor en este caso de estas ciudades en donde había tanta corrupción, ¿verdad?, tanto pecado en gran manera, y había subido ese clamor delante de él, pues, y ahí venía el Señor en su juicio a establecer el juicio contra estas ciudades, y estaba exponiéndolo en este caso a su siervo. ¿Cuál era el plan? ¿Verdad? Había subido ese clamor, el pecado de esas ciudades se ha agravado en extremo. Entonces voy a descender y veré, confirmaré todo este clamor que ha venido hasta mí. Esto va a pasar. Si no, pues ya lo hubieras sabido, ¿verdad? Si no, ya no hubiera planeado esto. Estaba descubriéndole el plan de Dios, en este caso a su siervo Abraham, ¿verdad? En este versículo 22, se apartan de allí los varones, se van para Sodoma, al cumplimiento del plan. Lo vamos a ver en el siguiente capítulo, este plan de Dios, ¿verdad?, operado ahí a través de sus ángeles. Pero Abraham estaba todavía delante del Señor, y en este plano también, en esa pues manifestación de ser escogido de Dios, en poder interceder, ¿verdad? Sabía que su sobrino Lot estaba en esta ciudad. Ya Lot había sido rescatado, ¿verdad?, de que había sido tomado prisionero cuando estaba ahí, había sido rescatado y había vuelto Lot. Había nuevamente caído en las tentaciones de estas ciudades, ¿verdad?, pecaminosas. Tal vez había muchas cosas temporales que lo llamaron nuevamente allá, y estaba allá su sobrino Lot, y entonces viene un diálogo de intercesión, de negociación con Dios de parte de Abraham, muy interesante, ¿verdad?, que empieza ahí en el versículo 23, ¿verdad? Esa intercesión que tenía Abraham en este caso por su sobrino que habitaba ahí, y trataba de a toda costa de evitar la destrucción, ¿verdad?, de Lot. Dice: se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? ¿Vas a hacer eso? ¿Estás seguro, Señor, que tu plan es correcto? Si hay justos, ¿los vas a destruir juntamente con los impíos? ¿Verdad? A veces nuestra argumentación con Dios, ¿verdad?, estamos viendo ciertas cosas, eventos, circunstancias. ¿Estás haciendo bien? ¿No estás siendo un poco injusto? Y así, ¿no? Entonces empieza este regateo con el Señor, a ver si es que hay un convencimiento de parte de Abraham, ¿verdad? Y le empieza a decir: quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. En esa ciudad grande tal vez haya un buen número, 50 justos dentro de esta ciudad. ¿Vas a destruir también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? ¿No vas a tomar en cuenta estos justos? Todavía estaba argumentando, ¿no?, que había ahí justos y 50. Quería que haya 50 Abraham. Y le vuelve a hablar, versículo 27, no, versículo 26, ¿verdad? 25, estamos en el 25. Dice: lejos de ti el hacer tal. No, ni se te ocurra, Señor, ¿verdad? Ni se te ocurra que hagas morir al justo con el impío, y que el justo sea tratado como el impío. No, aquí buscando Abraham que habría justicia, habría algún justo ahí que merecería que no sea tratado, ¿verdad?, con el juicio de Dios. Y dice: nunca tal hagas. Y lo reconoce, ¿verdad?, como el juez de toda la tierra. No de hacer todo lo que es justo. Reconocía que Él era el Señor, reconocía que era Jesús, que era el Hijo que se había presentado, ¿verdad? En Juan 5, 22 dice que el Padre no juzga a nadie, sino que todo el juicio le ha sido dado al Hijo, ¿verdad? Él es el juez de todo, ¿verdad? Le reconoce como ese juez de toda la tierra. No vas a hacer lo que es justo, tú eres justo, no se te vaya a ocurrir destruir si es que hay ahí algunos justos, ¿verdad? Entonces respondió el Señor, versículo 26, está bien. Si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad,
perdonaré a todo este lugar, por amor a ellos. Y vamos a ver, 50 dices, ¿verdad? Y sigue la cuenta bajando, ¿verdad? Después del versículo 27, dice, y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar, mi Señor, ya me di cuenta que si yo mismo soy polvo y ceniza, ¿dónde estarán estos justos? Bueno, quizás faltarán de 50 justos 5. ¿Qué tal? Dice, ¿destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Señor, en su paciencia, ¿verdad? Vemos cómo Abraham osadamente, ¿verdad? En esta intercesión muestra, pero el Señor paciente, ¿no? El Señor no lo calla de inicio. Dijo, yo voy a hacer lo que voy a hacer. Y no, pacientemente escucha nuestras intercesiones, nuestros ruegos, y nos va mostrando dónde está la justicia. Nos va mostrando cómo es, ¿verdad? Y le dice, quizá faltarán 5, dicen, quizá faltarán de 50 justos 5. Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad. Y dijo, no la destruiré. Si hallaré allí 45, está bien. Siguió bajando y dice, y volvió a hablarle y dijo, ok, quizás se hallaran allí 40. Ya, vamos bajando. Pero 40 está bien, ¿verdad? Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Y versículo 30, se baja a 30. Y dijo, no se enoje ahora mi Señor si hablare. Quizás se hallarán allí 30, ¿verdad? Vamos bajándole, ya no fue de 5 en 5, ya veo que está más difícil la cosa, entonces voy a bajarle a 30, ¿no? Y respondió el Señor, no, si hay 30, no lo haré. Si es que allí hallaré 30. Sigue su descenso y dijo, he aquí ahora que he emprendido al hablar a mi Señor, ya sé, pero quizás se hallen 20, Señor. Vamos por ahí, ¿qué tal con 20? Ok, no la destruiré, respondió por amor a los 20. 20, ya bajó de 50 a 20. Y volvió a decir, versículo 32, no se enoje ahora, mi Señor, si hablar una vez más, la última oferta, Señor. Quizá se hallarán allí 10. No, dice el Señor, no la destruiré, respondió por amor a los 10. No habrá destrucción si hubieran 10 justos. Pero ¿acaso habrá algún justo? ¿Acaso llegarán a ser 10? ¿Hay alguno que impida el juicio de Dios por su propia justicia? ¿Habrá algún justo? ¿Habría alguno? ¿Habrá llegado? El Señor de ahí se fue, lógicamente se fue y tenía que hacer lo que tenía que hacer. Dejó de hablar con Abraham y Abraham volvió a su lugar. Señor, ya acabé mi regateo. Ahora entiendo que hay un solo justo. Entiendo que no hay ni un justo. ¿Qué dice la Escritura? Recordemos lo que dice Romanos 3, ¿verdad? Si vamos ahí a Romanos 3, me encanta cómo, pues, a veces tratamos de ver que la justicia era a través de la ley y que si los religiosos cumplían la ley serían justos. Decían, no hay justicia, no existen justos, ¿verdad? ¿Qué ventaja tiene pues el judío? Decía el versículo 1. ¿O de qué aprovecha la circuncisión en todas estas religiones? Dice, sí, mucho, en gran manera. Primeramente dice, fue confiada en ellos la palabra de Dios. Porque si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. No, de ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Como está escrito, para que seas justificado en tus palabras, Señor, venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Decía Pablo, y hablo como hombre, decía, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Decía. ¿Y por qué no decir como se nos calumnia? Dice, y como algunos cuya condenación es justa, afirma que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. Somos mejores, dice, que estos que se creen justos. Dice que pues somos mejores nosotros que ellos. En ninguna manera. Porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, todos merecen el juicio. No iba a haber ningún justo en esa ciudad. No había justos y pensaba que reconozca que, bueno, ya Lot, qué justo, el más injusto de todos. Vamos a ver, o sea, no había justicia en él. ¿A quién podría mencionar como justo? ¿Verdad? En este caso dice, como está escrito, no hay justo, ni a uno. Menos 10, 20, 50 quería. No hay un justo ni un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios.
Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esta es nuestra descripción, esto es lo que somos. Sepulcro abierto es nuestra garganta, engañamos con nuestra lengua, hay veneno de áspides debajo de nuestros labios, nuestra boca está llena de maldición y de amargura, nuestros pies se apresuran para derramar sangre, hay quebranto y desventura en nuestros caminos, no conocemos camino de paz, hay un solo camino que el Señor nos reveló, porque no había temor de Dios delante de nuestros ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley nos acusaba, todo lo que la ley dice, los decía los que estaban bajo la ley, para que todos quedemos en esa posición y quedemos con nuestra boca cerrada, ¿verdad? Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley simplemente es el conocimiento del pecado. Pero ahora esta es la justicia que se manifiesta, ¿verdad? Aparte de la ley se manifiesta la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Esta es la única forma de ser considerados justos delante de Él. Creer en la justicia de Cristo. Por lo tanto, no hay un justo. En este caso no había forma en que Abraham pueda convencer al Señor y evitar este juicio sobre esta nación, sobre estas ciudades que habían, su pecado en gran manera se había acrecentado. Solamente había un camino, ¿verdad? El camino de la fe, y por eso mostraba que en Él será manifestada la justicia. Y entonces podemos ser considerados justos cuando, como Abraham, creímos a Dios y hemos creído en el sacrificio de Cristo. Y por eso el Señor nos mantiene, ¿verdad? En este milagro. No está en nosotros, no podemos hacerlo nosotros. Solamente Dios nos puede hacer caminar, ¿verdad? En estos caminos, en los caminos de santidad. Por eso le damos gracias al Señor que nos siga confrontando con la Escritura. La Escritura es útil para enseñarnos. El Señor nos enseña nuestra incapacidad. El Señor enseña que aún sus escogidos, en este caso Abraham, Sara, no creían, tenían ese sentir de incredulidad, de interrogante sobre el plan y las promesas de Dios. Pero Dios en su fidelidad, mostrándoles que Él era fiel para cumplir en ellos esa promesa y a través del pacto, del sello del pacto, de la señal del pacto, y en este caso de la propia visita del Señor para confirmar eso, estaba mostrando, ¿verdad?, que está ahí nuestra seguridad. La seguridad de la promesa de Dios viene por Él, por lo que Él ha hecho y sigue haciendo en nuestras vidas. Vivamos en comunión con el Señor. Entendamos, ¿verdad?, que el Señor nos ha entregado por medio de esta revelación privilegiadas responsabilidades, ¿verdad?, para poder caminar en los caminos, para poder guiar a nuestros hijos, para que podamos ser verdaderamente, pues como Abraham, responsables, como dice aquí, mandar a nuestros hijos y a nuestra casa después de nosotros, que guarden el camino del Señor, que se haga justicia y juicio. Ese es el propósito que el Señor ha puesto en nuestros corazones, de que sigamos caminando en Él para gloria de su nombre. Vamos a darle gracias al Señor esta semana. Recuerden, tenemos buen material para seguir meditando, que el Señor siga revelándose a nuestras vidas a través de este precioso libro. Permitámosle al Señor, siempre busquemos cuáles son las áreas prácticas en donde debemos, pues, implantar esta palabra, que podamos ponerla por obra en nuestras vidas. Vamos a agradecerle y pedirle al Señor que nos dirija, que nos siga dirigiendo y nos siga permitiendo crecer en el conocimiento de su voluntad. Acompáñame y vamos a orar. Señor, te damos gracias una vez más, Señor, en este precioso día, Señor. Gracias por cómo te has manifestado tú como el poder, como el Dios Todopoderoso, que nos habilita, Señor, a caminar en tus caminos, Señor. Gracias porque así como Abraham, Señor, lo visitaste, Señor, como él se consideraba tu siervo, Señor, tú le manifestaste tu plan, Señor. Tú no le habrías de encubrir, Señor, ese plan que tenías para este caso, Señor, de Sodoma y Gomorra, Señor. Que asimismo, Señor, podamos entender tu plan, Señor, que nuestra comunión contigo, Señor, nos sirva para que tu presencia sea revelada, Señor, y tu precioso plan, Señor, lo podamos cumplir, Señor. Te damos gracias por lo que has hecho, lo que hiciste un día en nuestras vidas, Señor, por ese día, Señor, precioso en que te revelaste a nuestros corazones, ese día en donde nos mostraste, Señor, quiénes éramos, quién eras tú, Señor,
y ese único camino de reconciliación por medio del sacrificio de tu Hijo Jesucristo, el justo por los injustos, el que no conoció pecado, Señor, que por nosotros se hizo pecado, para que nosotros pudiéramos ser hechos justicia de Dios en él, Señor. Gracias por ese precioso plan, Señor. Gracias porque nos vas mostrando cada vez, Señor, que debemos estar en comunión contigo, Señor, para entender tu plan, Señor, para entender ese camino de santidad, Señor. Tú eres el Dios todopoderoso. Podremos andar en ti, Señor. Podemos caminar en esa santidad, producto de ese poder, Señor. Ayúdanos a caminar, Señor. Gracias porque nos revelas, Señor, nuestra dependencia en ti, Señor. Nuestra debilidad, Señor. Que en esa debilidad, Señor, tu poder se perfeccione, Padre. Ayúdanos, Señor, a caminar en ti, Señor. Revela los tuyos, Padre. Ayúdanos a entender, Señor, que no depende de nosotros, dependió de tu inmenso amor, Señor, que se entregó por nosotros y en medio de nuestra muerte, Señor, estando muertos en nuestros delitos y pecados, tú nos diste vida juntamente con Cristo. Tú te revelaste a nuestro corazón, Señor, un día y nos permitiste ver la luz, Señor. En nuestra oscuridad nos permitiste ver esa luz admirable, Señor, para poder llegar a esa salvación y a esa vida eterna, Padre. Manifiéstate, Señor, en este día los tuyos, Padre, para la gloria de tu nombre. Y si hubiera alguna persona que ha entendido su incapacidad de caminar en los caminos de Dios, ha entendido su pecado, su maldad, su muerte espiritual, y hoy día el Señor le ha revelado dónde está el poder, que este es el día precioso de salvación para sus vidas, Señor. Que tú manifiestes a los tuyos, Señor, para esa vida eterna, Señor, que tú tienes preparada, Señor. Si hubiera alguna persona que reconozca su necesidad de Cristo, este es el día de reconocer la luz, de reconocer el poder y de entregar tu vida a este Dios todopoderoso y al sacrificio de su Hijo Jesucristo para salvación de tus pecados. Si hubiera alguna persona que el Señor pone en su corazón este entendimiento y esta necesidad, yo quisiera hacer una oración. Ahí contigo, ahí donde tú estás, manifiesta este poder de Dios en tu vida. Ahí donde estás, ponte de pie. Si hubiera alguna persona que quisiera recibir a Cristo en su corazón y entregarle su vida, porque ha entendido que el poder está en Él, y que en medio de nuestro pecado el Señor vino a salvarnos, vino a libertarnos, vino a perdonarnos. Ese es el llamado de salvación. ¿Hubiera alguna persona que quisiera hacer esta oración y entregarle su vida a Cristo? Ahí donde estás, ponte de pie, permítele al Señor obrar en su poder esa nueva vida en ti. Si hay alguien, Dios te bendiga. Si hubiera alguien más, alguna persona más que reconozca su necesidad de Cristo, este es el precioso día que el Señor ha escogido para tu salvación. ¿Alguien más? Vamos a darle gracias al Señor. Y tú que estás de pie, simplemente en tus palabras reconoce esa necesidad de Cristo y entrégale tu vida y dile: Señor Jesús, hoy día me entrego a ti. Hoy día, Señor, tú te has revelado a mi vida, has revelado mi pecado y mi maldad, Señor. Hoy día entiendo que tú eres el camino, tú eres la verdad, que tú eres la vida, Señor. Me entrego a ti y te declaro como mi Señor y mi Salvador. Hoy creo en mi corazón que Dios te levantó de entre los muertos. Hoy confieso con mi boca que tú eres el Señor. Tú eres el Señor. Recíbeme, Padre. Sálvame. Perdona mis pecados. Me entrego a ti en el nombre de Cristo Jesús. Ustedes que están de pie, esta es la oración de salvación que el Señor va a perfeccionar en su nuevo caminar con Él. Vamos a darle gracias al Señor y vamos a darle un aplauso a Cristo por este día precioso, este día de salvación.